en el corazón de Baker Street, donde la neblina de Londres parecía confabularse de alguna manera con el humo de las chimeneas, nació un enigma más duradero que cualquier caso resuelto por Scotland Yard. Y les hablamos del maestro de la deducción. Les hablamos de alguien que emergió de las páginas como un espectro, cuya genialidad trascendía el papel. Su nombre es Sherlock Holmes, pero se conoce mucho menos quién le dio vida, quién lo llamó a la vida, quién le otorgó su mirada penetrante y su lógica implacable. Pues fue Arthur Conan Doyle, médico de profesión y escritor por vocación. Fue más que un simple narrador de las hazañas de Holmes, y al principio afirmaba que el detective lo había creado como un ejercicio literario, pero poco a poco se fue sabiendo que se había inspirado en muchos episodios de su vida e incluso en algunas personas que habían formado parte de ella. Doyle era un hombre racional, metódico y muy creyente de lo sobrenatural, de lo invisible, de lo inexplicable. La conexión entre el creador y su personaje iba más allá de las palabras. Algunos decían que Doyle había conocido a alguien como Holmes, que el detective era un fiel reflejo de una figura real, un eco de un encuentro olvidado. No sabemos si de este mundo o de otras dimensiones paralelas. Lo que sí sabemos es que Doyle ya no está entre nosotros, pero Sherlock siempre, siempre va a ser eterno. Comienza Abismo. Y como pueden ver y escuchar, no soy Nacho Navarro, soy Silvia Ladrero, pero sí que tenemos a Nacho Navarro al otro lado de la pantalla. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Pues, claro, esto es bastante atípico, ¿no? Porque estoy en Valencia, estoy con todo el tema. Hoy es jueves, estamos hablando los jueves, tengo Horizonte exactamente en 2 horitas. Y sí que quería decir que he escuchado bastantes comentarios en nuestros grupos de Telegram, en los de Abismo, que decíamos "Es que se acaba Abismo, que ya no hay Abismo, que lo estamos dejando por la televisión". Bueno, vamos a ver, Abismo hay dos, ¿no? Tenemos el Abismo de Aragón Radio, absolutamente clásico, que es un canal dispara a este, y este que es el programa gemelo, aunque todo nace de este canal de aquí. Pero Abismo es inmortal, Abismo lo vamos a seguir conservando. Es lo que ocurre, que tomamos una decisión hace un poco más de un mes donde pensamos que teníamos que estar aquí en Valencia, teníamos que cubrir absolutamente todo lo que ocurriese, porque los medios van desapareciendo. Hoy han aparecido porque han encontrado un fallecido en Paiporta, y entonces, bueno, pues de pronto como esas aves de rapiña, como esos buitres van apareciendo desde lo alto, desde la distancia para ir grabando. Pero en cuanto pase esa carnaza que muchos buscan, pues quedan completamente asolados y no hay voz. Por eso nosotros tenemos que estar aquí. Así mm, que nos disculpen, pero pensamos que tenemos que estar en Valencia. Así que hoy hemos hecho un esfuerzo, y aparte de que todos los viernes tenemos un abismo, bueno, pues hoy sábado también tenemos otro abismo, pero lo tenemos en distancia, por lo menos conmigo en distancia. Lo presenta Silvia, que lo hace mucho mejor que yo, y con un tema tan maravilloso como es el de Conan Doyle. Un tema fascinante desde Valencia, nuestro querido Nacho Navarro, voz y espíritu de este podcast, sin duda. Y desde Barcelona tenemos a Dani Gras, Mr. Krell. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Silvia, Nacho, ¿qué tal estáis? Bueno, pues acallados esos rumores sobre Abismo, ¿no? Que ya los ha callado pertinentemente Nacho. Hoy toca literatura clásica, hoy toca tratar a uno de los considerados padres de la novela policíaca, ¿no? Como es ese Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle.
Ser Arthur, efectivamente. Bueno, es fantástico este tema porque yo no sé cómo no lo habíamos tocado en este canal, ¿no? A todos los que nos gusta el misterio, el crimen y sobre todo esa época del siglo XIX, esa época victoriana, pues es un tema básico. No solo las historias de Sherlock, sino todo lo misterioso que hay detrás de su autor. Una persona, Nacho, que al final podríamos definirlo como un gran aventurero. A mí me ha encantado. Cuando hemos profundizado sobre este personaje, que hacemos aventurero, claro, él empieza como aventurero. Este hombre pues estudia medicina, tú has dicho Sir Arthur Conan Doyle. Él estuvo muy en contra de ese título nobiliario, porque Pero hablaremos de bueno, esa... esto lo discutiremos, ¿eh? No. Bueno, falta Jaime, porque como a Jaime le nombrásemos, al profesor Arenas, todo el tema británico con las colonizaciones y las guerras pertinentes, porque aquí se va a demostrar un poco esas vergüenzas, ¿no?, que sacó Reino Unido con esas batallas, con esas grandes matanzas, y nos recuerda, pues lógicamente, a esos años coloniales. Bueno, respecto a las aventuras, es un tipo muy peculiar, porque él en ningún momento pretendía dedicarse a la escritura que hoy conocemos, ¿no? Esta persona estudia medicina, pero claro, él necesitaba una dotación económica para abrir su propia consulta, para abrir su pequeña sala, y para ello decide embarcarse hacia la aventura, hacia las zonas más boreales, ¿no? Él decide acudir en pequeños y en grandes buques hacia las zonas del Ártico, las zonas de Groenlandia, para intentar buscar una dotación económica para permitirle forjar esa vida, ¿no? Él se embarca como médico en estas grandes travesías, pero claro, de pronto vemos como él estaba muy en contra de algo como es la caza de ballenas, la caza de focas, que era muy común en aquella época. A día de hoy, bueno, no es tan común, se sigue haciendo, pero no es tan común. Y le llegan a contratar incluso de arponero a esta persona. Él se embarca en un ballenero como es el Hope, donde entra como cirujano. Y años después entraría en otro ballenero diferente, como sería el Mayumba, pero este iba con destino a África. Y ahí lo que hace este personaje es ser el cronista de todos los viajes. Hacía además sus pequeñitas escritos, sus pequeñitos textos, donde los ilustraba también con dibujos espectaculares. Me recuerda casi un poco darwiniano, donde por sus viajes va plasmando esos pingüinos, esas focas, y va poniendo diferentes textos. Pero al final, esta persona, ese es el comienzo de su escritura como cronista de sus viajes y todo lo que él estaba viendo. Bueno, Dani, es que de hecho no era el único que dibujaba o que era artista de su familia. ¿Qué podríamos conocer de su infancia y de los inicios de Conan Doyle? Bueno, pues Sir Arthur Conan Doyle, de lo que ya hablaremos, como ha dicho Nacho antes, ¿no? De ese nombramiento, ese ungido caballero del Imperio Británico, nace un 22 de mayo en Edimburgo, Escocia, de 1859, en el seno de una familia, pues no muy acomodada, pero tampoco de la clase alta, ¿no? Él siempre había tenido vocación por la fantasía, por un poco el dibujo, como bien decía Silvia, ¿no? Y ha mencionado Nacho en esos viajes que ha hecho, porque era un aventurero, en realidad. Es un poco, por hacer un símil, sin que salvando las diferencias, ¿no? Un poco también ese personaje creado por Julio Verne, ¿no? También una persona. Los escritores de la época son un poco aventureros, se tienen que labrar esas hazañas, tienen que generárselas para poderlas después plasmar en sus obras. Y Arthur Conan Doyle, como ya ha dicho Nacho, no tenía ninguna intención de ser escritor, pero podríamos decir que fue un médico frustrado. Él, como bien decíamos, proveyó de una cuantía para poder abrir una clínica oftalmológica en la que él mismo dijo que no entró nunca ni un cliente, nadie. ¿Eso qué conllevó? Pues que en esos ratos muertos en los que Conan Doyle estaba en esa clínica sin que a nadie abriera la puerta, creó el personaje que todos hemos conocido, Sherlock Holmes. Esas aventuras que empezaron como en una creo que era en una especie de revista, no sé si quincenal, en la que se publicaban esas historias de Sherlock Holmes. El primero fue el Estudio Escarlata. Y dentro de eso, Conan Doyle era muy polifacético, porque como hemos dicho, era aventurero, estuvo en un ballenero, también
sirvió en algunas guerras más que cuestionables del Imperio Británico, fue ungido caballero, fue, fue ungido caballero precisamente por eso, por blanquear, podríamos decir, el nombre del Imperio Británico en esas guerras. Él no estaba de acuerdo, decía Nacho antes, en lo de ser ungido caballero. Fíjate tú que yo tengo otro prisma diferente sobre esto. Yo creo que Conan Doyle, llegado a un punto en su vida o en su carrera, buscaba notoriedad. Y luego hablaremos de por qué yo personalmente opino esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, volviendo a esos orígenes, ¿no?, de esa novela que lo encumbró mucho después de haberla escrito, ¿no?, toda esa serie de aventuras del detective Sherlock Holmes que hoy en día todos conocemos, tenía pues, podríamos decir, desdoblamiento en su vida laboral entre lo que era el servir como médico, que es para lo que estudió, y dedicarse a ser un literato. Obviamente, hoy todos lo conocemos por literato, pero yo creo que este programa también debería ser un homenaje a su figura, porque es cierto que quizás estemos ante uno de los mayores exponentes de cuando un personaje es capaz de devorar a su autor. Por ejemplo, a todo el mundo sabrá quién es Sherlock Holmes, pero no todo el mundo sabrá de quién es obra y de qué mente nace Sherlock Holmes, ¿no? Arthur Conan Doyle. Y eso es una pena, al fin y al cabo. Y yo creo que eso fue la deuda pendiente que siempre tuvo Arthur. Él quería tener más notoriedad que su personaje. Después hablaremos cómo incluso hay un momento bastante trascendente en el que mata a Sherlock Holmes. Sí, pero lo hacen corregirlo, ¿eh? Claro, claro, lo hacen revivirlo, pero todo su el mundo intención… encima dice, ¿pero qué hace esto? Claro, claro, pero su intención era matarlo, matar al personaje que lo había devorado, matar al personaje que era más famoso que él. Y esto, pues, es un hecho que no le pasa a todos los autores, pero sí podríamos decir que le sucedió, y tristemente hoy en día sigue siendo vigente, al padre, porque mira, hablamos del padre de la novela policíaca, porque la madre tenemos claro que es Agatha Christie, ¿no? Si tuvieran dos pilares fundamentales sería Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, ¿no? Después ahondaremos un poquito en la vida más de Conan Doyle, incluso estuvo inmerso en la búsqueda de Agatha Christie, en aquella famosa desaparición. Pero sí, un personaje pintoresco que ahora veremos otros pasajes de su vida mucho más relacionados con lo sobrenatural, incluso, y algunos escándalos. Sobre todo, fíjate, la vida que es un poco esa última época, ¿no?, del espiritismo, que incluso le lleva con el gran Houdini, donde le lleva a un enfrentamiento personal por contactar con su mujer. Bueno, iremos comentando todo esto, pero creo que hay un punto de inflexión muy importante, que fue el fallecimiento de su padre. Su padre, que era un pintor también bastante reconocido, tuvo problemas muy severos de alcoholismo y acabó envuelto en una locura, en un proceso de locura, ingresado en diferentes centros psiquiátricos. Hay que imaginaros centros psiquiátricos de aquella época. Y si buscamos los grabados, los dibujos de su padre, son brutales, ¿no? Y si lees las novelas de Conan Doyle, para mí hay un reflejo muy importante donde su padre aparece como si fuese… tenemos… En los caprichos, en los disparates de Goya, en los caprichos, tenemos aquel pintor, ¿no?, que aparece él mismo, donde pone que los sueños de la razón producen monstruos, donde aparecen todas las aves de rapiña sobrevolando con diferentes personajes envueltos con esos libros que le producen la locura. Pues el padre tiene unos dibujos que él aparece sentado, extasiado, y todo personajes de otro mundo volando sobre él. Aparecen hombres, mujeres, alados, rostros. Es casi como esa fotografía antigua, porque Conan Doyle también se metió dentro del mundo fotográfico. Pero a mí me gustaría, si lo veis conveniente, hablar de un momento que a él le marcó, como fue el momento bélico, donde él tiene que acudir como corresponsal de guerra. Vamos a ir hacia esa época, a una guerra. Hay dos, ¿no? Dos guerras muy, muy, muy desconocidas, como es la guerra de Boer. Por lo menos desconocida, en España no se conoce prácticamente, que es las guerras de liberación. Él en concreto estuvo sobre todo fue muy, muy potente la segunda, donde estuvo como corresponsal. Y hay que centrarse porque es un momento en la historia, estamos en el año 1900 más o menos, y es el conflicto que hay entre Reino Unido y los fundadores de las repúblicas independientes del Estado Libre de Orange, ¿no?, que es un estado que estaría bajo la soberanía británica y bueno, pues luego deja de existir tras esta batalla, pues porque pierden y ganan todo el mundo británico, y se extiende entre el río Vaal y el río Orange, es decir, toda la República Sudafricana. ¿Por qué era tan importante? Pues esto es
uno de los problemas que siempre ha tenido también esas invasiones del Estado británico, de Reino Unido. Toda la zona de Boer tenía una grandísima, grandísima riqueza, muy ricas, todo ese subsuelo de diamantes, oro y hierro. Todo el tema férreo, todo el tema del oro y sobre todo aquellos diamantes. No era esa zona de diamantes de sangre, pero sí que era una de las grandes batallas. Fue una guerra que duró 3 años y es muy curioso decir quiénes son los bóeres, porque los bóeres, que esa palabra viene del afrikaners, que esto viene del neerlandés. Entonces estos son los neerlandeses, los Países Bajos, los calvinistas, que no deja de ser un grupo europeo, pero que empiezan a inmigrar a los territorios de Sudáfrica, a Namibia, a Botsuana, Zimbabue, creo que estuvieron en Zambia, en Angola, etc., ¿no? Entonces, esto viene con la colonización por parte de los Países Bajos, neerlandesa, del Cabo de Buena Esperanza en 1652. Y a partir de ese momento es una invasión muy lenta desde Holanda, hacemos un poco clase de historia, ¿no? Y desde Holanda empiezan a llegar hasta el sur de África. Es decir, ¿qué hacen los holandeses en el sur de África? Bueno, pues esto es lo que ocurría en los desplazamientos de los bóeres. ¿Hasta qué punto llegaron los británicos en esto? Pues crearon campos de concentración. ¿Qué es lo que vivió Arthur Conan Doyle? Estos campos de concentración. Aquí murieron más de 20.000 personas, donde el trato inhumano de los británicos, que ya era muy famoso hacia los prisioneros, pues todavía se alimentó muchísimo más la negativa, esa imagen que tiene de la comunidad internacional que tenía Reino Unido. Pero hay que imaginar que 115.000 personas fueron llevadas a campos de concentración. 120.000 blancos, luego había 120.000 negros africanos. Y a partir de ahí esas 20.000 muertes que tuvieron de una forma absurda e innecesaria. ¿Por qué? Por la gran extracción del subsuelo que tiene África. África al final vemos cómo es el continente más pobre del planeta, pero al final es el más rico del planeta. Esto es muy interesante. Es el continente más rico que tenemos en todo el mundo, se llama África. ¿Qué ocurre? Que a nadie le interesa que se explote, son ante países muy concretos. ¿Cuándo empiezan estas explotaciones? Pues aquí, con todo el tema del Reino Unido, ¿no? No nos interesa que ellos mismos obtengan la capacidad, inteligencia o tecnología para hacerse ricos. Ya estamos, las zonas europeas, que somos las zonas chinas ahora, para buscar ese subsuelo. Siento esta chapa de geopolítica, pero era importante, creo, para situarnos en un momento bélico donde de pronto en Sudáfrica encontramos unas poblaciones holandesas, que es lo que buscan los británicos con Conan Doyle, que iba como médico también e iba como el gran cronista de aquel momento. Y ahí es donde él tiene un punto de inflexión como escritor, y entonces incluso le plantean sus compañeros marinos, decir, pero Arthur, tú eres consciente de la capacidad de escritura, cómo nos lo estás contando todo, y ahí es donde él se impulsa como escritor. O sea que hay un antes y un después por, podemos decir casi, ese estrés postraumático. No sé qué opináis. Está claro que toda esta etapa bélica que acabas de comentar influyó muchísimo en las historias y sobre todo en la creación del personaje de Watson, ¿verdad? Pero es que al final todas las etapas de Doyle se ven reflejadas en estas historias de Sherlock Holmes. Por ejemplo, podemos decir que también otro punto de inflexión ocurrió durante su época en la universidad, porque muchos compañeros suyos fueron escritores y de hecho se habla también de una persona muy importante que era uno de los profesores. Se dice que incluso podría estar basado el personaje de Sherlock Holmes en ese profesor. ¿De quién hablamos, chicos? De Joseph Bell, el profesor y médico, en el que casi... inspirador, ¿no? Sí, es que mucha gente está confundida, ¿no? Mucha gente piensa que la figura de Sherlock está inspirada en él mismo, en Arthur, pero no es cierto. Creo que, bueno, es casi un secreto a voces, ¿no?, que se promulgó en su momento, que la verdadera inspiración de Arthur Conan Doyle para el personaje del Sherlock es de esa persona de la que bebió esa lógica deductiva, ¿no?, que le inspiró tanto como para crear ese personaje en la ficción. Si tuviéramos que ponernos en la traspapelar o extrapolar los personajes a la vida real, yo creo que, evidentemente, Sherlock Holmes sería Joseph Bell y Henry Watson sería Arthur Conan Doyle. Porque además
así lo plasma y así nos quiere dejar entrever él en sus novelas, en sus relatos, porque siempre, si recordáis, están narrados por el propio Watson en primera persona. Además, juega mucho con esa ficción elaborada de una manera como casi rompiendo esa cuarta pared, salvando los términos y las diferencias de hoy en día, ¿no? Con aquel momento, el contexto histórico, pero sí que es cierto de esa manera en la que Watson escribía lo que pasaba y Sherlock muchas veces se lo recriminaba, es decir, estaba ya tejiendo esas historias desde la propia novela, ¿no? Pero sí, como decía Silvia, yo creo que Joseph Bell, su profesor y médico, fue el que le inspiró de esa manera, ¿no? Y le decía a él que todo puede tener una determinación lógica si aplicamos la inteligencia suficiente como para vencer a la ignorancia. Es decir, todo está en contrapunto con lo que él plasma de Sherlock y ese equilibrio, ese yin del yang que busca con Watson. Yo creo que a día de hoy podemos casi, sin tener una certeza 100%, ¿no? Pero podemos casi certificar que Joseph Bell es el personaje que inspiró a Sherlock Holmes. De hecho, Oye, él intentaba ocultarlo. Sí. Que Edgar Allan Poe tuvo mucho que ver como influencia para que él escribiese todo este tema policíaco. Sí, por supuesto. No, es que hay una inspiración de Poe directa en la novela, en el tipo de novela detectivesca, en esa oscuridad. Pero hablábamos del personaje, ¿no? Pero sí, por supuesto que Edgar Allan Poe tuvo mucha influencia en él. Y además, Arthur soñaba. Por eso lo de que antes hay muchos historiadores sobre la figura de Doyle que les choca o les chirría mucho lo de que no le gustó que le ungieran caballero del Imperio Británico, ¿no? ¿Por qué? Porque él llegado un momento buscaba notoriedad, buscaba popularidad. ¿Y por qué? Porque él quería ser un Charles Dickens. Y nunca lo consiguió. Y mucha gente se preguntará también, ¿no? ¿Y por qué acabó matando al personaje de Sherlock Holmes si era el que le sustentaba? Le proporcionaba dinero a expuertas. ¿Por qué? Dice, ¿por qué tiene que acabar con su novela o su personaje más famoso, el que lo ha encumbrado? Pues muy sencillo, porque él, como Dickens, quería ser un escritor, un literato. Y Sherlock Holmes era algo que había nacido en una revistilla, por llamarlo de alguna manera, quincenal. Era una novela popular. Era algo que no intrincaba o no conllevaba con ello como a un rigor. O él lo veía así, Doyle lo veía así. Hoy se ve de otra manera, pero él lo veía así. Y no parecía que le llegaría a los elíseos de la literatura, como por ejemplo le pasó a Dickens, ¿no? Él siempre tenía ese tira y afloja. Por eso toda esa historia que tiene él, ese odio, amor-odio con la figura de Sherlock. Pero sí que es cierto que una de sus máximas influencias, como decía Nacho, es Edgar Allan Poe. Sin duda alguna. Y además a mí me gustaría destacar lo que estabas comentando antes, Dani, de que el personaje de Watson está realmente podríamos asegurar que es el propio Conan Doyle. Bueno, pues no solo por sus características, es médico, viene de ser médico médico bélico, también durante la época de las guerras que el mismo autor había vivido, sino también porque era una persona más seria, ¿no? Mientras que su profesor, Joseph Bell, lo describía siempre como una persona muy viva, que solamente con mirar a los pacientes era capaz de saber lo que les estaba ocurriendo o hacer un diagnóstico que luego, cuando comprobaban con lo que tenían que hacer los médicos en aquel momento, pues efectivamente se confirmaba el diagnóstico. Entonces me gustaría mucho que hablásemos de ese contrapunto de los dos, que al final son dos personas reales del mundo real, el propio Conan Doyle y su profesor Joseph Bell, pero en todas las historias juegan a ese amor-odio también entre ellos mismos, entre el propio Sherlock y el propio Watson. Dani. Sí, bueno, como ya decía, ¿no? Son como el yin y el yang. Es un equilibrio. Es el equilibrio que mantiene pues, a esa extraña pareja, a ese tándem, los mantiene en lo que son, ¿no? Pues y de hecho, en todas las películas que hemos podido ver, porque desde luego esto ha sido una saga increíble, ¿no? Fíjate que venía de una revistilla, como estabais diciendo ambos, pero al final ha desembocado en una industria gigante de películas, de libros, de todo lo que podamos imaginar.
Sí, series de televisión, ¿no? Muy famosas y muy conocidas, como por ejemplo Sherlock, que es quizá de los referentes. Está aquella que es un poquito más moderna, ¿no? Elementary, que también toca todos los temas de Sherlock Holmes. Incluso, fijaos, al margen del cine, ¿no? Y grandes superproducciones como, bueno, como ahora mismo, o más recientemente, las de Guy Ritchie, ¿no? Sherlock Holmes y Sherlock Holmes Juego de Sombras. Tenemos aquella del 85, ¿no? Que firmaban de las aventuras. Bueno, aquí se conoció como El secreto de la pirámide, pero en realidad era el joven Sherlock Holmes, que pues, trataba uno de los relatos en concreto, ¿no? Fue incluso nominada a Oscar por los mejores efectos especiales. Sí que es cierto que todo lo que creó Conan Doyle, muy a su pesar, porque es que él no quería ser, que se le recordara por Sherlock Holmes, sino por Arthur Conan Doyle. Eran sus aspiraciones. Pero todo ha desembocado en generar todo un magma de historias, de contratas, de empresas, de merchandising, de series de televisión, de videojuegos, de películas de cine. Es una pasada todo lo que conlleva la historia de Sherlock Holmes. Y claro, fijaos, si yo os digo Sherlock Holmes, ¿qué es la primera frase que se os viene a la cabeza? Elemental, querido Watson. Elemental, querido Watson. Pero... Una frase que nunca existió. Una frase... Elemental. El queso elemental. Pero el queso no es elemental, es mental, ¿no? Ah, bueno. Pero sí, a todo el mundo, si le nombras Sherlock Holmes, lo primero que se le viene es elemental, querido Watson. Y es curioso porque es una frase que en las novelas de Doyle jamás se pronuncia. Se pronuncia elemental, Sherlock pronuncia la palabra elemental, y querido Watson, pero fuera de contexto, totalmente separadas, no tienen ni que ver ni en el mismo espacio-tiempo. Y sin embargo, fue en la primera película, que si no recuerdo mal, es 10 años después de la muerte de Conan Doyle, en la que, las aventuras de Sherlock Holmes, en la que se incluye por el guionista esa frase de elemental, querido Watson, y se nos ha quedado a todos en la cabeza y en la retina, ¿no? Y ya como que forma parte de todo el glosario de palabrería de Sherlock, y nunca sucedió. Me parece curioso, la verdad, cuanto menos. Oye, ¿has dicho que la serie 50 sombras también? ¿50 sombras? Algo has dicho, ¿no? ¿50 sombras? No, ¿cómo 50? Digo, He dicho ¿cuál? He dicho Elementary y Sherlock Holmes Juego de Sombras. Que es la Digo, pues igual también está lo de las sombras estas de... ¿En qué estará pensando? No, 50 sombras pues de al Sherlock. final, pues estamos hablando de detectives, digo, pues detectives, esposas, yo ya... Sí, claro. Todo está relacionado. No. Oye, ¿y sabéis quién incluso podía estar? Nos viene a la cabeza quién podía estar un poquito inspirado, que de hecho, quien haya visto la serie entera, hacen algunos guiños incluso en el episodio final a Sherlock Holmes. El Doctor House. El Doctor House es muy Sherlock Holmes. Perdón, Nacho, habías dicho Juego de Tronos. Aunque diga, ya está, estoy diciendo lo suyo. No. Antes, porque es muy de ese rollo de esos veredictos solamente con la mirada, haciendo un poco por encima del bien y del mal, es esa inteligencia sobrenatural. Y a mí me recordaba mucho ese estilo, además con su bastón cojera, ¿no? Bueno, tiene unos guiños muy interesantes, sí. Un tema que sí que es muy recurrente en casi todas las historias, o con el que juega mucho Doyle en esta relacionado con Sherlock, son los temas del ocultismo y del espiritismo. Nacho, ¿por qué este señor estaba tan obsesionado? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que él tiene un momento... estamos en el nacimiento del espiritismo, más o menos, ¿no? Estamos, la época de 1800 es el gran auge del espiritismo, es como empieza a nacer, ¿no? Empieza a crecer. Y estamos en una época donde nace también la fotografía. Esto va a ser muy importante, todo ello. Pero creo que hay un momento clave, y es que en la Primera Guerra Mundial fallece su hijo. Su hijo creo que fallecía de pulmonía, durante ese conflicto, y él lo pierde neumonía. Y él busca una conexión con él. Entonces este espiritismo, ahora mismo, si nos ponemos a ver, hay muchísimas imágenes, fotografías de personajes famosísimos de la época, donde van jugando casi como un proceso alquímico. Bueno, es un proceso alquímico, ¿no? De esas fotografías donde se convertía el blanco hueso por medio de las sales de plata, lo que hacían es convertir esa luz en rostros, y se veían rostros en las fotografías. Encima, pero esto es fake, esto es completamente falso, pero ¿cómo podían creer? Claro, hoy lo podemos ver como un proceso falsificado. Pero si estamos en la época de 1900, tenemos que viajar tantos años atrás, más de 100 años atrás. Eso era magia.
eso eran los espíritus que les hablaban. Hay que pensar que estas personas, hasta esa época, que es el nacimiento de la fotografía, no existían los retratos de familiares, no existían los retratos de los mayores, no existían los retratos de los fallecidos. Y qué mejor que de pronto una fotografía, todo aparece en un rostro, donde, bueno, pues siempre se decía, bueno, este era mi padre, este era mi hermano, este era mi abuelo. La cuestión es que se daba a entender que siempre, siempre se mostraban a los familiares con ellos. Es decir, el más allá no existía, sino que el mundo de los vivos estaba con el mundo de los muertos. Y los muertos siempre acompañaban a los vivos. Y esto es lo que a él le ocurre un poco. A él se le fue podemos decir casi que se le fue la pelota con el espiritismo en unos niveles tremendos. Él se hizo muy amigo del gran Houdini, hasta que Houdini se enteró de que Conan Doyle estaba intentando contactar con la difunta mujer de Houdini. Entonces él se cabrea y dice, hasta aquí hemos llegado, ya no voy a tener ningún tipo más de relación con él, pero él intenta hacer con esas mesas parlantes de la época, buscando esa conexión con el más allá, intentando contactar con sus familiares. Pero es que todo esto también, los grandes científicos también lo buscan. Hay que recordar que el teléfono los telégrafos realmente se inventan por buscar más allá, por intentar buscar una conexión con otros mundos. Y esas fotografías es lo que a él le marca. Pero hay una fotografía que Dani la conoce bien, que es de dos gemelas, ¿no? Creo que eran dos niñas, Dos que primas, eso sí. es, dos primas, que es lo que a él le activa el cerebro, decir, aquí hay algo más, esto es real y el espiritismo puede hacer que contacte con el más allá. Así es el que llaman muchos el episodio Cottingley, ¿no? Aquella famosa fotografía de dos niñas, primas ellas, una de 16, Elise Wright, y Frances Griffith, de 9 años, en las que, como bien explicaba Nacho, con esa técnica de la... es como una especie de transparencia que se hizo muy popular para que la gente que perdía pues a hijos, hermanos, padres en la guerra pudiera tenerlos de una manera en un retrato, ¿no? Era muy común en aquella época, era como un boom explosivo en el que se hacía una foto, un retrato de ellos y se hacía una transparencia basándose en otra foto del difunto y en el que parecía que estaba ahí como su aura, su espectro con ellos, se sabía que estaba montada la imagen, se creaban pues como un poco para el recuerdo de las personas, ¿no? De los familiares, pues basándonos en eso, que no lo supimos hasta hace bien poquito. Esta foto se creó. Una foto de unas hadas, podéis buscarla por ahí, la edición o el episodio se le conoce más bien Cottingley, en el que, como bien nombraba Nacho, Arthur Conan Doyle estuvo muy involucrado, lo defendió vehementemente. Creo que fue en una ponencia sobre ocultismo y espiritualismo, donde le presentaron esta foto a un colega suyo, la madre de la pequeña, creo, de Francis, y pues vendiéndosela como real, ¿no? Pero ¿qué había detrás? Pues detrás estaba que la mayor de ellas dos trabajaba en un laboratorio fotográfico de la época y pudo crear esa pues suerte de edición de fotografía que hoy conoceríamos como un Photoshop, ¿no? Un fake, como ha dicho Nacho, y creó esas dos hadas perfectas. Si buscáis la fotografía, os invito a que la busquéis en internet, seguro que en algún momento la habéis visto. Y es muy famosa. Pues esto se lo presentaron a Conan Doyle. Y Conan Doyle, que no es aquello de que fuera de la máxima que de bueno era tonto, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí que Conan Doyle era un tipo muy, muy crédulo. Era un tipo, pues, muy bueno, muy bonachón. Yo creo que inocente incluso. En todos estos temas que estábamos tratando, sobrenaturales, el espiritismo, toda esta comunicación con el más allá, y en este caso, una fotografía de algo mítico como las hadas, ¿no? Un ser mitológico, pues Conan Doyle lo creyó a pies juntillas y lo defendió hasta su muerte, cosa que le trajo pues las burlas y risas de muchos colegas suyos. Bueno, por parte de la prensa también, pues hubo una especie de lapidación, no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que no podían dar crédito a que un tipo que creaba historias como las de Sherlock Holmes, ¿no? En la que todo, absolutamente todo, se basaba en esa superflua y omnipresente lógica deductiva, pues claro, que pudiera caer en estos embustes o en estas trampas que claramente se veían, o muchos lo veían en el momento. Volvemos a lo mismo, hay que estar como decía Nacho, en ese momento histórico. Nacho, dime. No, esto es muy interesante porque había fotógrafos especializados en buscar el más allá. Y le hicieron una fotografía a Conan Doyle donde aparece un rostro que él lo reconoce como su hijo. Y este rostro es lo que le lleva a escribir
con fotografías. Hay que recordar que él experimenta muchísimo con fotografías y mete fotografías en sus textos, casi como viñetas. Y él saca en diferentes textos conclusiones sobre el fenómeno. O sea, los libros que estamos leyendo, que hemos leído sobre Conan Doyle, tiene una connotación tremenda sobre el espiritismo, tiene una connotación tremenda sobre el más allá. Esto de matar a Sherlock, ¿por qué no esa forma de revivirlo también como si fuese un gran espiritista? De buscar ese alma que regresase y que estuviese con ellos. Al final, creo que Conan Doyle nunca acabó... Siempre dicen que es muy gris, ¿no? Esa vida que tiene, donde no hay casi comunicación, no tenemos un gran conocimiento sobre lo que él hizo. Pero ojo, porque en ese momento él no era muy mayor, ¿eh? Cuando aparece su hijo en una fotografía y él empieza a escribir y a meter diferentes mensajes en sus textos. Sí, además tengo la foto que comenta Nacho, que sale la cara espectral de su hijo también, ¿no? Es curiosa, cuanto menos. Creo, y esto no puedo certificarlo, creo que también se demostró que era una fotografía tratada con esta técnica translúcida de la que hemos hablado antes, la misma que se empleó con las fotografías de las supuestas hadas. Es cierto que Conan Doyle, también lo ha mencionado antes ya muy por encima también Nacho, ¿no? Tuvo un episodio bastante agrio, podríamos llamarlo, por decirlo de una manera muy sutil, con Henry Houdini, ¿no? Harry Houdini. Y fue cuando Harry había perdido a su mujer y estaba muy interesado también en esta mediumnidad, ¿no? En este contacto con el más allá. Y en una sesión o en una, vamos a decir, una actuación que tuvo Harry, Arthur Conan Doyle estaba allí viéndolo. Entonces, cuando terminó, se conocieron, a raíz de ahí entablaron una amistad. Y un día, cuando ya estaba muy inmerso en todo esto, Conan Doyle, en toda esta comunicación, su segunda mujer, que era medium, le comentó que, hombre, que podrían organizar una sesión con Harry Houdini, para que pudiera contactar con su mujer muerta, ¿no? Con su madre, perdón, muerta. ¿Y qué pasó? Que cuando se sentó Harry Houdini, hicieron 2 o 3 sesiones, si no recuerdo mal. Eso está documentado en las crónicas de la época, de aquella manera también, ¿no? Hicieron 2 o 3 sesiones en las que no pasó absolutamente nada. Pero en la tercera sesión, pongamos, la segunda mujer, la actual mujer de Conan Doyle, empezó a escribir en automático, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Harry se dio cuenta de una cosa. Su madre no hablaba inglés. Nunca habló inglés. Y la mujer de Conan Doyle estaba escribiendo en inglés. Después le nombró una serie de detalles, lo llamó de una manera, lo nombró de una manera que Harry no hubiera aceptado nunca de su madre, porque no era normal. Eso también al propio Houdini lo escamó bastante. Y hubo una serie más de datos que no trascendieron demasiado, que a Houdini lo hicieron levantarse de la mesa, ¿no? Porque también dijéramos que hay como unas reseñas que hacen ver que Conan Doyle como que estaba muy satisfecho, ¿no? Como diciendo, ostras, ¿ves que lo que te dije era verdad? ¿Ves que Houdini, que se puede contactar con el más allá? Pero, evidentemente, Houdini, viendo lo que le estaban plasmando en el papel, que su madre no sabía ni inglés y que no lo llamaría nunca así, se levantó de la mesa poco menos cairado, y ahí terminó un poco esa relación con Conan Doyle. Hay un detalle muy curioso, que le quisieron colar a Houdini. Fíjate tú, la mujer en ese momento de Conan Doyle era medium, y a lo que cuando Houdini le argumentó o le hizo la contrapartida o la crítica de decir, oye, es que mi madre no puede hablar nunca inglés porque no sabía inglés. ¿Cómo va a hablar en inglés? ¿Cómo se va a expresar en inglés mi madre? Es imposible esto. No sabía ni una sola palabra en inglés. La mujer de Conan Doyle le dice, Houdini, es que en el paraíso se aprenden todos los idiomas. Bueno, poco menos que Houdini, como digo, se levantó encolerizado y dijo, a mí no me vais a engañar. Aquí esto de que es que el alma sigue aprendiendo, sigue todo. Bueno, le querían vender, que no sé si por parte del bueno de Conan Doyle, yo dudo que fuera por parte de Conan Doyle. Como digo, yo creo que era muy crédulo y muy bonachón, y él se lo creía todo, pero no en el mal sentido, ni quería engañar a nadie. Pero evidentemente a Houdini en ese aspecto no lo engañaron. Y ahí estaba ese tira y afloja que hay, esa tan famosa, esa confrontación con Harry Houdini. Pero es muy curioso que al final Conan Doyle era un hombre de ciencia. Era un hombre que se dedicaba a la medicina, que había vivido en muchísimos países, que había visto de todo. ¿Cómo es posible que fuera tan crédulo, ¿no? Que tuviera esa inocencia casi como la de un niño? Cuesta creerlo. Claro, al final es tan... Yo pienso que, como está diciendo Dani de una forma muy, muy interesante,
que él entra o quiere entrar en los círculos de poder, en los círculos más elevados, aristocráticos de ese momento. Esto me recuerda también, ocurría en España. En España hay que recordar que en esa misma época teníamos la duquesa de Osuna, donde en Madrid ella lo que hacía es reunir a las mayores personalidades del momento para transmitirles todos los textos de nigromancia, todos los textos de brujería, y todos sentirse como brujos, todos sentirse capaces de poder practicar rituales. Todos, la aristocracia tenía el control y la posibilidad de llegar a contactar con el más allá, de poder hacer rituales. Entonces, si él tenía reuniones con diferentes personalidades, que seguro que las tenían, que se reunirían en sus grandes mansiones, sobre todo cuando él se empieza a hacer ya, porque fijaros que esta es la última época, media última, ¿no? Cuando se empieza a hacer un reconocido escritor, yo estoy convencido de que a él le presentaron una mesa parlante, él presenció diferentes sesiones, porque hay que imaginar que para ellos eso era lo más importante. El que tenía dinero podía contactar porque tenía ese acceso a los medium, esos espiritistas, y pienso que él estaría influenciado por esos niveles tan importantes. Me recuerda también esta historia que estabas contando, Nacho, al manuscrito Marieta, ¿no? A esa escritura automática de este libro que fue inspirado, se llama Páginas de Ultratumba, ¿no? Efectivamente, todo pertenece a una época en la que giraba esa aristocracia o la nobleza, la clase política, siempre tenían que estar en contacto con el ocultismo. Era lo que se llevaba, lo que estaba de moda, y no podías pertenecer a ese Claro, círculo si no era así. Es que mira lo que estás contando. Ahí en la estantería tenemos ese pequeño libro, ¿no? Ese pequeño y gran libro. Claro, los que querían pertenecer a una clase social elevada, en este caso, tenían que ser algo, ¿no? Y aquí eran los espiritistas. ¿Cómo era esto? Marieta fue un libro, ¿no? Uh-huh. Fue un libro que realmente lo estaban dictando dos personas del más allá. Exacto, Marieta y Estrella. Marieta y Estrella son los dos espíritus que desde Ultratumba le dictaron a Daniel Suárez Artazu, medium de la Sociedad Espiritista Española. Claro, que entraban en trance, y ese trance cogían una pluma, empezaban a escribir, entonces eran los dictados que había del más allá. Es que son esas épocas, son 100 años muy, muy, muy potentes, muy potentes. Ahora mismo estamos en declive y aún así hay interés por este tema. Claro, imaginad cuando... Ahora todos tenemos ese recurso de acceder a Internet, acceder a buscadores de datos, lo que sea, pero en aquella época no tenían nada. Entonces era el boca a boca, era la magia, ¿no? La magia, los espectáculos de magia. Así es, y además a mí me parece que contrasta mucho, lo estamos diciendo todo el rato, que el propio Conan Doyle es casi como los dos personajes en sí mismo, ¿no? La parte más racional y la parte más crédula de toda esta magia de la que estáis hablando. Pero llega un punto en su vida en el que sí que desarrolla una serie de pasos o de investigación por un esquema que lo refleja en los casos de Sherlock Holmes, pero que lo lleva a su vida real, y él mismo comienza a ayudar a la policía a resolver estos casos, Dani. Sí, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es cuando uno ya no solo es devorado, sino que se convierte en su personaje. Sí que es cierto que la sociedad lo empujaba a ello un poco, ¿no? Arthur Conan Doyle participó en dos investigaciones por parte de Scotland Yard, en las que fue, bueno, pues un poco como un mero asesor, pero también, como decíamos, quizás la más notoria fue que la sociedad, el propio pueblo, lo empujó a intentar investigar, porque decían que él pues tendría esas aptitudes que tenía Sherlock Holmes para descubrir qué había pasado con Agatha Christie. ¿Sabéis que fue a un medium, Arthur Conan Doyle, con el tema de la desaparición de Agatha Christie? Y ese medium le dijo lo que curiosamente después pasaría, ¿no? Pero era como un poco tirar una moneda al aire. Es decir, ese medium le dijo, está bien y pronto aparecerá. ¿Vale? Y eso sucedió. Pero claro, también podría haber dicho, está mal
y no va a aparecer. O sea, es decir, es un poco una suerte de 50-50 y acertó el medium, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo ese momento en su carrera en la que Arthur Conan Doyle parece ser que vio después de aquello, ¿no? Recordemos un poco para poner a la gente en situación. Arthur Conan Doyle mató, entre comillas, vamos a poner, mató a su personaje más célebre, Sherlock Holmes, en ese problema final, en ese enfrentamiento con su archienemigo, que solo aparece en 2 historias, pero que casi todos conocemos también, ¿no? Que es James Moriarty, el profesor James Moriarty, en las cataratas de Reichenbach, peleando en un 1 contra 1, cuerpo a cuerpo allí, caen los dos. Sherlock Holmes, esto lo representa muy bien Guy Ritchie en esa segunda entrega de Sherlock Holmes, Juego de Sombras, toda esa escena final, maravillosamente realizada en las cataratas de Reichenbach. Cuando caen allí, Arthur Conan Doyle decide darle muerte a Sherlock Holmes. Esto trasciende y crea un drama en la sociedad que durante meses se manifiestan delante de la editorial pidiendo que vuelva Sherlock Holmes, que vuelva Sherlock Holmes, que vuelva Sherlock Holmes. Y es lo que decimos, a Arthur Conan Doyle no quería que volviera Sherlock Holmes. Él quería ser recordado como Arthur Conan Doyle, el literato, no Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Eso lo martirizaba. Pero bueno, debido a esas presiones, incluso su madre, que fue la que le dijo, siéntate ahí y escribe sobre Sherlock, sobre todo fue la que le ganó el pulso, esa batalla a Conan Doyle, pues se sentó y escribió El regreso de Sherlock Holmes. Entre este tiempo, en este impasse de tiempo en el que salía la novela, el nuevo relato, que es El regreso, desde del problema final en las cataratas de Reichenbach, sí que es cierto que sale una de sus novelas más famosas, El sabueso de los Baskerville. Pero datada y fechada, ya se procuró de hacerlo bien Conan Doyle antes, como si fuera una precuelita antes de su muerte. Entonces, esa estaba ahí, le trajo muchísimo éxito y fue como echarle más leña a la hoguera, ¿no? Porque si tú matas a tu personaje, pero entre que lo matas y no lo matas, te saco una precuela que siga hablando de él y me enriquezco a su costa, pues amigo, tú no lo puedes matar. Y eso fue lo que pasó. Por lo tanto, esto entronca directamente con lo que ha comentado Silvia, ¿no? Como si no me puedo hacer, ni si no puedo vencer a mi enemigo, pues me aliaré con él, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Conan Doyle. Se creyó en algún momento de su vida, impulsado por toda esa marabunta de gente que lo seguía y que lo apoyaba, que era Sherlock Holmes. Y se vio inmiscuido pues, en estas pesquisas, en una serie, no muchas, pero en una serie de 2 o 3 investigaciones por parte de Scotland Yard, y sí que quizá la más sonada, ¿no? La de la desaparición de Agatha Christie, que bueno, que ya hemos dicho que encima también lo mezcló con su afición por la espiritualidad, el ocultismo y todo ese espiritismo también. Y habló con un medium que después casualmente le dijo que lo que iba a pasar. Pero sí que es cierto que es un ejemplo de también, fíjate tú, Conan Doyle lo tiene todo, ¿no? No puedo con mi personaje, lo quiero matar, no puedo matarlo, tengo que revivirlo. Matarlo, me y no solo en lo él. revivo, sino que me hago con él. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que llegó hasta a liberar a un hombre que había sido condenado a muerte por un asesinato que no había cometido. Este señor era Oscar Slater y se le acusaba de haber matado a Marion Gelrist, pero al final el propio Conan Doyle, siguiendo el método Sherlock que él había desarrollado, consigue, bueno, pues hallar nuevas pruebas, vuelve a llamar a los testigos, les interroga y al final, efectivamente, logró demostrar que este señor pues era completamente inocente, logró salvar a una persona con este método Sherlock. Claro. Es increíble. No, es que así es. Sí, sí. Pero, es que además… perdona, Nacho, dime. No, acaba, por favor. Que iba a decir, no, que simplemente que es cierto, ¿no? Pero que aquí estamos divagando o intentando recortar y ver, poner el foco sobre qué personaje podía representar en la novela el propio Doyle, pero es que si pensamos, la verdad, puedes tomar inspiraciones, pero es que Doyle ha creado todos y cada uno de esos personajes, con lo cual beben un poco de él todos. Todos son Arthur Conan Doyle. Incluso hay muchos historiadores de su figura que proponen que su alter ego en la ficción podría ser incluso James Moriarty, ¿no? Ese archienemigo más inteligente, o como se dice en las novelas, a la par de inteligente que Sherlock Holmes. Siempre tiene que haber un archienemigo. Él hizo grandes investigaciones sobre Jack el Destripador. Y Conan Doyle fue el que arrojó la versión de que Jack el Destripador podía ser una mujer. La que más nos gusta en este programa, ¿no? Sí. Pero ojo, porque luego
mucha gente habló de que, fíjate cómo era esa historia, de que Conan Doyle podía ser el propio Jack Destripador o incluso un asesino en serie. Claro, porque sus novelas se las llevaban al personaje y hay gente que estaba convencida de que esta persona era un asesino y él lo que estaba es narrar y como diciendo, me tenéis que capturar de esta forma. Pero es que, bueno, Silvia, a ti te ha encantado siempre el tema de Jack el Destripador y te acuerdas que un día cuando hacíamos el programa hablábamos de esa tesis de que si podía ser una mujer la asesina. Bueno, pues el que da esta tesis es esta persona. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Estamos diciendo que se convierte en el propio personaje que había creado. El amigo del personaje que ha creado también es él. Y además también se convierte en asesino, según esta teoría. Yo no había escuchado esta teoría nunca, Nacho. Me parece muy interesante. Y yo no lo veo descabellado porque desde el punto de vista de la criminología, claro, hay en la mayoría de ocasiones los asesinos en serie intentan llamar la atención de alguna manera para que poco a poco vayan dejando pistas, pero al final les reconozcan. Y eso también iría unido a esa necesidad del propio Conan Doyle a ser reconocido, no solo como escritor, sino de cualquier manera. Y esto me recuerda también a la figura de su padre, porque precisamente por lo que él siempre tuvo esas depresiones y los problemas con el alcohol, hablamos de Charles, del padre de Conan Doyle, fue porque varios hermanos suyos habían conseguido ser referentes en el mundo del dibujo. Luego sus hijos también apuntaban maneras y sin embargo él nunca tuvo ese reconocimiento. Es decir, podemos decir que viene como ya desde su infancia el tener esas tendencias, ¿no? A buscar el ser el principal, el ser el protagonista. Me gusta mucho esta teoría. Pero, o sea, ¿pensáis que podría haber sido? Sería increíble esto, ¿eh? Bueno, es que se habla mucho de la novela del Sabueso de Baskerville, donde uno de los personajes que muere, ¿no? Y que él es ayudado por una joven periodista, por un escritor como es Bertrand Fletcher. Y aquí hay diferentes muertes, pero es más, en el año 2007, un psicólogo empieza a decir que Conan Doyle está detrás de diferentes muertes. E incluso piden la exhumación de un cuerpo. En el año 2007, casi 100 años después, piden la exhumación de esta persona, pero de Bertrand Fletcher Robinson, pero bueno, pues para buscar si había una sustancia tóxica que él había escrito en sus libros, ¿no? Con diferentes mezclas de opio. Pero bueno, al final el tribunal O sea, era eclesiástico dice que no. como una receta, ¿no? Entendámoslo así, Sí. de un veneno que solamente se había creado en sus libros. Claro, porque Fletcher, él lo conoce en el viaje en barco a Ciudad del Cabo, de Sudáfrica hasta Southampton. Y ahí es donde coinciden. Y luego se empiezan a conectar en diferentes puntos y dicen que encaja perfectamente en el personaje de Sherlock Holmes. Y que puede estar basado en una leyenda popular, pero a la vez dicen que ojo, porque ahí puede tener una realidad muy, muy, muy importante. Buah, me encanta esto que estás contando, Nacho. Es que Historión. si ya me gusta el tema de Jack el Destripador y me gusta todo el tema de Sherlock Holmes, ahora esto es una fantasía, ¿no? O sea, según estos Perdóname, investigadores, pero... la casa de Baskerville, el creador de Sherlock Holmes, habría mantenido una relación sentimental adúltera con Gladys Hill Morris, que es la esposa de Bertrand Fletcher. Y con la ayuda de ellos dos, de Doyle y de su esposa, le administran láudano, que el láudano sería un poco un compuesto que se extrae sobre todo del opio, ¿no? Sí, además en esa época era de las sustancias más utilizadas para el asesinato Al por la igual intoxicación. que hay datos muy interesantes, porque incluso el FBI se ve envuelto en todo esto años después, porque 16 años después de la muerte de Conan Doyle, hay que recordar que desaparecen de su casa 79 textos originales que nadie sabe dónde están. Scotland Yard estuvo detrás de todo esto
Y la idea era quién tenía interés en ocultar los textos de esta persona, ¿no? Hablaban de un poco de la persona que tenía ayudando en su casa, etcétera, pero bueno, hay diferentes robos de los textos originales y que luego pues, van apareciendo en diferentes subastas. Es apasionante, de verdad. ¿Y esto Tremendo. cómo no se está reflejando en las películas? Aquí tenemos para hacer spin-off hasta el día del juicio final, Dani. O sea, yo necesito una película de esto. Creo que tenemos que ir escribiéndola, ¿eh? Tenemos que pedir a Hollywood, ¿no? O a alguien que sepa hacer cine, por favor, que nos O haga sea, una película de los esto. hijos, ya sabéis, a ver, Conan Doyle, cuando fallece su primera mujer, él se casa con una medium que se enamora y está 20 años viviendo con ella. Y ahí tiene varios hijos. Bueno, pues Dennis y Adrian, que son los últimos hijos, van a la policía porque descubren que estos manuscritos perdidos, los 79 manuscritos perdidos, aparecen en Estados Unidos en manos de un coleccionista privado en Nueva York. Y ahí es donde Scotland Yard le pide la ayuda al FBI, que llega a la conclusión de que son unos textos que se adquieren de forma legal, en una subasta, en Sotheby's creo que era esa subasta, en el 31, y entonces, bueno, en principio, antes de su muerte, dicen que Conan Doyle las envió por correo. Pero los hijos pues no aceptan esa teoría, hablan de la posibilidad de que el mayordomo pudiese sustraer los originales, porque que es Harris el mayordomo, porque es la circunstancia de que fue despedido 2 años antes por robar pertenencias del escritor. O sea, que Y, podría cuadrar y perfectamente. el mayordomo se fuga y nunca es encontrado por la policía. Incluso hay una orden de búsqueda y captura en el año 35 que la anulan por, bueno, pues hay un misterio porque no consiguen encontrar a esta persona. Me encanta. O sea, es que ya me he enamorado absolutamente de este personaje, de todo el misterio que rodea a Arthur Conan Doyle, a Sherlock. Y además me gustaría, dejadme que os lea, por favor, cómo el propio Doyle escribe en el problema final, cuando mata al personaje, a Sherlock. Voy a leeros ese párrafo en el que explica desde la propia voz de Watson y dice: con extremada tristeza tomo hoy mi pluma para escribir estas últimas palabras, con las que dejaré para siempre constancia de los singulares dones que distinguían a mi amigo el señor Holmes. De un modo incoherente, y viéndolo ahora en profundidad, totalmente inadecuado, me propuse dar cuenta de las extrañas experiencias que tuve en su compañía. Desde el primer encuentro casual, que nos uniría en la época de estudio en Escarlata, hasta los tiempos de su intervención en el asunto del tratado naval. Una intervención que tuvo el incuestionable efecto de evitar un serio embrollo internacional. Tenía la intención de haberme detenido aquí y de callarme todo lo relativo a aquel suceso que dejó un vacío tal en mi vida, que un lapso de 2 años no ha podido llenar. Me veo forzado, no obstante, a continuar, debido a las recientes cartas en las que el coronel Moriarty defiende la memoria de su hermano. No me queda más remedio que exponer los hechos ante el público, exactamente como ocurrieron. Así comienza la muerte del propio Sherlock Holmes, el cómo narra. Es que me parece tan oscuro, yo nunca lo había visto así, pero ahora que estamos dando todos estos detalles del propio Doyle, me parece un ser cada vez más oscuro y con una mente muy compleja para poder tejer la muerte de su personaje, convertirse en él, tener esta frialdad de despedir desde el punto de vista del amigo de Watson, de su compinche, ¿no? Digamos, con estas palabras, de una forma tan seria y diciendo: ahora os voy a contar lo que pasó. No pensaba hacerlo, pero sí, os lo voy a contar. Como si intentase de alguna manera acabar con el personaje, pero de una forma honrosa, ¿no? Pero al final lo estás matando. Me parece que cada vez se está volviendo más raro este personaje de Doyle, ¿no os parece? Sí, la verdad que sí.
Pero es tan extraño que este tipo fue precursor del automovilismo y de algo maravilloso como era el esquí alpino. Ojo, Bueno, qué que fantástico. fue uno de los primeros esquiadores. Silvia, ¿qué te parece? Pues me parece fantástico. A ti te gusta, bueno, mucho esquiar, ¿no? Un poco. ¿Y tú te atreverías a seguir el método Sherlock para esquiar? ¿Habrá desarrollado Doyle alguno? Los crímenes en el mundo del esquí. Oye, pues mira, es un entorno también que da mucho pie, ¿no? A inventar estas historias. Pero lo que sí sabemos es que este fin de semana ha comenzado la campaña de nieve aquí en Aragón. En concreto, tenemos ya abiertas Cerler y Formigal, y Panticosa y Valdelinares se suman ahora, en este momento, porque las últimas nevadas han dejado hasta 80 centímetros de nieve acumulada, junto con la nieve producida y los intensos trabajos de preparación que se están haciendo en todas las estaciones de Aramón. Pues oye, yo no sé, pero tendríamos que intentar simular muy pronto los pasos de Doyle en la nieve. Pero ¿por qué le gustaba tanto? En realidad él no pertenecía a una zona en la que fuera habitual, ¿no? No, pero vea, vamos a ver. Esos son habituales del golf, ¿no? Que le dan ahí al palito. Del me cricket. encanta lo del golf. Bueno, los admiro, ¿no? La paciencia que tienen dándole con el palo a la bola, y tenemos grandes amigos de este programa que se dedican al mundo del golf y, por cierto, llegaron casi campeones del mundo. Oye, fíjate, momento Pirineo, ¿no? Aragón, para mí, tiene de las mejores pistas de esquí que incluso que tenemos, de estaciones que te podemos encontrar en Europa. No hay que irse tan lejos. Pero claro, es que solamente en un valle, como es el Valle de Aragón, ya tenemos Candanchú y Astún, que además ahora van a unirse para que se puedan hacer las dos estaciones juntas, que es donde casi prácticamente nace el esquí en España, donde entrenan las grandes competiciones y los principales expertos. Tenemos Formigal, que eso es inmenso, tenemos Panticosa, tenemos Cerler, que es una cara norte que solamente con ese valle ya merece la pena también viajar. Javalambre, Valdelinares, que es la zona de Teruel para todos los más cercanos de Valencia, ¿no? Toda la zona de Levante son los que se acercan a esas zonas de Teruel. Pero oye, que empezamos que el esquí, si vamos a las pistas, que yo siempre digo, si vais entre semana me vais a encontrar, porque suelo ir un día a la semana a esquiar. Suelo moverme por las diferentes estaciones, pues igual me voy pronto a Astún o me voy a Candanchú, aunque si alguien me quiere encontrar, estoy habitualmente en Formigal, porque tenemos unas pistas mis favoritas como los Tres Hombres. Pero también pues a los que les gusta hacer snow, a los que les gusta hacer esquí de fondo, hay pistas, hay un montón de recovecos para hacer algo tan bonito en invierno como es la nieve, el esquí, el llegar a un sitio donde la nieve lo que hace es un efecto corcho. No existe la reverberación, no existe el eco, es el silencio más puro. No se escuchan aves, no se escuchan animales, simplemente silencio. Silencio y un poquito de viento, una brisa, y si tienes un día soleado ya es perfecto. Y además yo siempre digo que cuando nieva no hace frío. Cuando nieva estamos entre -1 y +2 grados. Entonces ahí no hay frío como tal. Cuando nieva es el clima perfecto. Y luego dejamos esa nieve recién caída que merece la pena, y ojalá muchos les pongan los dientes largos. Y si alguien quiere aprender a esquiar, este es el año, y tenemos tan cerquita el Pirineo, que es uno de los centros naturales más espectaculares de Europa, uno de los pulmones que tenemos en Europa, de ese aire puro. Y con esta época de estrés, esta época tan difícil que tenemos, subimos a la montaña y respiramos paz. Bueno, ¿Qué? pues ahí queda toda la invitación. Habéis quedado ahí como respirando paz, ¿no? Porque estaba con... Yo creo que Mira, Silvia ha subido música un poquito ahí, ¿no? ¿Verdad? Ah, vale. Dani ya se ha puesto el gorro de esquí. Entonces, Ay, yo sí, yo es como te gusta a ti. Ya, mira, manga corta, claro, y gorro claro. de frío. Claro, sí, yo esquío así, manga corta y con gorro. Pero sí, Dani tiene el termostato averiado desde hace tiempo, pero sí es un fiel reflejo del esquiador, claro. Sí, del esquiador y como esquiaba Doyle. Decía Silvia que dónde había aprendido Doyle, ¿no? Esa pasión por el alpinismo y Pues el esquí mira, creo alpino. que Doyle aprendió en Formigal.
Lo ponía en Pues, un texto. pues no sé si en Formigal, yo creo que aprendió en esos viajes de marino, ¿no? En Noruega, pero podía haber aprendido perfectamente en Formigal. De hecho, seguramente hubiera aprendido mejor. Creo que aprendió, es verdad que aprendió en Noruega, pero perfeccionó sobre todo en las zonas de Formigal y el Pirineo aragonés. Ah, Sin vale, duda. vale. Esto es una conjetura tuya, ¿no, profe? Sí, pero de las mías, pero como lo digo con esta Vale, cara vale. de, Sí, yo no, de, yo me lo creo, ¿eh? Yo lo oye, firmo. esto puede ser cierto, puede Lo ser. firmo, lo firmo. ¿Quién me dice que no? Decir, no, pues es que no estaba en la estación. No, pero nevaba. Claro. Nevaba hace muchísimos cientos de años ya, Ujú. en el O miles, Pirineo. miles, cuando todo era un río. Bueno, no sabemos, porque había un gran río que desembocaba desembocaba ahí en la montaña de. ¿Dónde? En Montserrat, donde tú estás. En Montserrat, sí, sí, Tú sí, sí, vives a sí. las faldas de Montserrat, en una localidad olesana, que ahí desembocaba el río, el gran Pues, río. qué empeño tiene Nacho en doxearme siempre, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Bueno, tienes una tarea pendiente, querido amigo Dani, que es hacer unas buenas sardinas a la brasa, que sé que tenemos que hacerlo pronto ahí en la terraza Cuando haga buen de tiempo y se pueden hacer Tumanster. fuera, sí, sí. Bueno, Cuando pues haga aún buen nos tiempo y se queda, pueden aún hacer nos fuera. queda. Lo que pasa que Mm. como Nacho vive en Valencia últimamente, pues claro, él allí piensa que se puede estar en las terrazas, pero Hace frío, hace frío. Hace Bueno, frío. aquí se está muy bien. Yo ahora me voy a hacer programa nocturno. Ahora me Sí, están pero ahora diciendo frío que ahora me también, toca ¿no? con sí, no, esta. pero allí por la noche con la humedad, buah. Hace frío también. Pues está bien, ¿eh? Está muy Bueno. bien. Yo voy aquí con una cazadorita o una sudadera. Es maravilloso. Después el que tiene el termostato estropeado soy yo. Eso es. Yo no. Ya sabéis que el despacho lo tengo siempre a 18,5, una cosa de esas. Sí, Seguro Ya, que lo ya. habéis subido hoy. Lo estamos. No, de hecho no lo hemos subido. Lo habéis Estamos bajado. acordándonos de ti. Estamos acordándonos de ti. Como si estuvieras presente aquí para tenerte entre nosotros. Gracias. Bueno, chicos, yo creo que es el Me momento ha de que gustado Nacho. mucho el formato así. Podemos hacerlo muchas veces. Hombre, es un poco caótico, pero está bien. ¿Por qué? Hombre, porque, a ver, si mantienes conexión, no mantienes conexión, es diferente, es un No, formato pero diferente, ¿no? aquí se ha conservado muy bien la conexión desde el Sí, la móvil. verdad que sí. La verdad que sí, se ha comportado bastante bien. Sí, hay que decir que los hoteles Vinci son maravillosos, pero el wifi jamás funciona bien. Esto les hacemos una llamada hacia ellos. Por favor, mejoren el wifi. No he estado en ningún Vinci que el wifi funcione bien. Pero es una maravilla. Bueno, Dani, un Bueno, placer, como siempre. El placer es siempre mío, ya lo sabéis. Y nada, desde aquí, pues un poquito llamar, ¿no? A la figura de Arthur Conan Doyle, que fijaos, cuando mucha gente va a Londres y se va a ver el 221 de Baker Street, se van porque recuerdan a Sherlock Holmes, pero es que nadie, mucha gente no recuerda que detrás de esa figura tan importante hay un gran escritor, muy prolífico, y que nos trajo una de las figuras de la novela policíaca más importantes y más legendarias que tenemos ahora. ¿Y quién es? Elementalmente, Sir Arthur Conan Doyle. Gracias, chicos, a vosotros siempre. Un abrazo, me encanta, me encantan siempre. Tus frases de cierre son maravillosas. Oye, Nacho, bueno, aún te quedan varios días allí. ¿Cómo lo estás llevando tú personalmente? Bien, bien. Yo lo estoy llevando aquí porque siempre estoy con acción. Hoy no he parado. Hoy me han cambiado todo. Me he ido con los vertederos. Luego he presenciado un incendio. De pronto he presenciado una inundación por aquí. Luego por la mañana he presenciado una tragedia. Aquí es un no parar. Mires donde mires, pasa algo. Bueno, O sea, incluso... voy a grabar a un vertedero que tenía que grabar. ¡Hala! Un incendio por allí. Bueno, pues, han venido los bomberos, han extinguido todo. Pues, al final, aquí vienes a por una cosa y vuelves con 5. Pero esta semana Pero, también te han pasado cosas buenas, ¿eh? hombre, esta semana vamos a ver. Yo creo que tenemos la obligación de decirlo, aunque debemos de hacer un abismo sobre ello, de una serie que hemos hecho, una miniserie de 3 capítulos, que la ha dirigido y guionizado de forma absolutamente magistral Silvia Ladrero, que se llama Ataúdes Blancos. Ojo, Ataúdes Blancos es el nombre. Y versa de un atentado que ocurre el 11 de diciembre del año 1987 en Zaragoza, en la casa cuartel de la Guardia Civil, donde fallecen 11 personas, entre ellos 5 niñas, un adolescente,
y 88, más de 80 heridos, ¿no?, que hay. Es una de las grandes tragedias de ETA, donde es la primera vez que deciden matar niños, donde dicen que ellos no tienen la culpa de que la Guardia Civil se parapete en sus familiares, hay que ser hijos de Satanás, ¿no? Y la mente humana, que es tan débil, que lo dije el otro día, nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido con este grupo de asesinos, porque no dejan de ser asesinos. Para mí, por mucho que la clase jurídica no lo reconozca así, para mí son asesinos en serie, o asesinos en masa, podríamos llegar a decir. Esto es muy, muy interesante, habría que reflexionarlo también. Se ha intentado blanquear de mil formas, pero esto no era política ni era una liberación, esto eran asesinatos puros y duros, ¿no? Al final pagaba a la gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad, y son personas, algunos con más de 30, 40, 50 muertos a sus espaldas, que en otros países no verían ni la luz del sol, y aquí realmente pues se considera pues como una página que hay que pasar de la historia, y esto no hay que pasar de la historia. Hay que recordar que que es que en Madrid, en el aeropuerto, hace muy poquitos años, ETA no está desaparecida, puede estar desarticulada, pero es que no está desaparecida. Esa gente sigue existiendo, sigue conviviendo, y por desgracia se le siguen haciendo diferentes homenajes después de haber matado a personas, después de Bueno, en haber este caso, asesinado a de hecho, personas. la razón principal por la que Amairu Producciones, Abismo Films, ha hecho este documental es porque el principal ideólogo, el presunto principal ideólogo, Josu Ternera, a día de hoy, 37 años después, sigue sin ser juzgado por estos crímenes. ¿Por qué? Porque está en Francia esperando a otros tribunales a que le juzguen por otros delitos, y aún no se le puede traer a España para que sea juzgado por estos 11 asesinatos del 11 de diciembre de 1987. Estamos en 2024, diciembre. Bueno, entonces es muy 37 importante. años en Francia, donde lo único que hacen es reírse de este país y de su gente, donde luego llegan otras personas, les hacen entrevistas y se jactan de que lo han hecho bien o han hecho mal, pero les dan voz. A esta gente no hay que darles voz. A esta gente lo único que hay que darles es meterlos en un sótano y que no vean la luz del sol. Lo siento, pero esta es mi forma y mi parecer. Y España es un país que si matas a una persona vale lo mismo que si matas a 100, por desgracia. Pero bueno, que no nos vamos a alargar con el tema de ETA, porque creo que Abismo deberíamos hacer, ¿no?, un programa sobre ETA, o una pequeñita serie, incluso podcast, tenemos un montón de víctimas con las que convivimos, En esta conocemos, serie, estamos. efectivamente, los principales protagonistas son las propias víctimas, también los investigadores, los servicios de emergencias que actuaron durante todos esos días después del atentado. Y me encanta esa idea, Nacho, de poder hacer un podcast con este tema, porque es necesario. Tenemos Mira, que contarlo. en Twitter, que es una red diabólica, pero ya era diabólica, o que sea X, ¿no? X, pero siempre ha sido diabólica por esa forma de anonimato. La cantidad de comentarios que he tenido de gente por supuesto, mayoritariamente los positivos, los de gracias por dar voz a estos casos. Pero la de gente que hay criticando, diciendo que se remueven cosas que no hay que remover, diciendo que no fue para tanto, diciendo que dónde están comparándolo con crímenes de dictaduras, ¿no? Diciendo que por qué no están los dictaduras. Es que no tiene nada que ver, es una cosa completamente diferente. Bueno, Mira, se me ponen los pelos de punta cuando ves gente en este país que ya no es que les apoye, sino que no entiende que estas cosas se hagan. Bueno, pues esta gente lo que le falta es yo les pondría como en La Naranja Mecánica, ¿sabes? Con los párpados así levantados, poniéndoles a ver todas las imágenes de todos los atentados. Yo creo que eso les curaría la idocia humana y les curaría el problema mental que esta gente tiene y cómo son contaminados por diferentes medios y por diferentes redes sociales. pues Porque fíjate esto, que aquí tenemos mucha culpa. yo dudo que eso pudiera hacer algo, porque estamos acostumbrados a ver imágenes de todo tipo, muy crudas, de guerras, de todo, y las vemos ya como si estuviéramos inmunizados. Bueno, pues entonces que vengan y hablen conmigo, ya está, no pasa nada. Yo les invito a todos a hacer una charla donde que se vengan todos los incrédulos y los que dicen que hay que pasar una página,
Y bueno, pues ya les daré yo con el libro en la cabeza, no pasa nada. Bueno, a mí me parece que no tendríamos que pasar página con ninguna víctima política de este país, cada uno que piense lo que tenga que pensar, pero haremos ese programa, Nacho. Hombre, haremos, porque nos escucha mucha gente joven, Silvia, y la gente joven en los colegios no sabe lo que es ETA, ¿eh? No sabe los que son los de Euskadi y Tascatasuna. No tienen ni idea de lo que era un hacha con una serpiente a lo largo. Eso no era el símbolo de una farmacia. Eso era el símbolo de la muerte. Y eran los portadores de la guadaña. Y lo siguen siendo y siguen campando a sus anchas. Te recuerdo que cuando estuve yo en Zarauz, esperando a un buen amigo, me encontré a uno de los más sanguinarios, como era Kubati, que estaba tomando un café al lado. Un tío que lleva no sé cuántos muertos a sus espaldas. Un tío que cogió una compañera suya, como era Yoyes, que fue la primera chivata de ETA, la primera que quiso decir lo que están haciendo, y delante de su hijo le pegó un tiro en la frente, en la nuca, porque esto realmente nunca van por la cara, delante de su hijo. Entonces, y esta gente está allí, como si nada, riéndose de la sociedad. Y esto lo que nuestro deber es que esto no se olvide. Y al que no le guste, tiene muchos podcasts, muchos streaming, y que se pongan a quien les dé la gana, o que se pongan a ver documentales que enarbolan lo que ellos hacían. Ya está. Y que nos quiten. No pasa nada. Eso es porque tampoco hacen falta que estén con nosotros. Bueno, pues memoria, justicia y paz siempre Y dignidad. por delante. Y dignidad. Nacho, que vaya muy bien el programa. Gracias. En Me voy a directo. conectar con Horizonte. Venga. Bueno, y un placer haber estado aquí con todos los que nos escuchan hablando del grandísimo Conan Doyle, uno de los padres de las novelas policíacas. Y desde luego hemos descubierto muchas cosas muy enigmáticas y que yo creo que incluso nos podrían dar pie a investigar por nosotros mismos estas nuevas teorías que hemos escuchado esta noche. Porque yo creo que Sir Arthur Conan Doyle es un señor que iba mucho más allá de las palabras escritas en sus historias y tenemos que ahondar en él. Así que, bueno, un placer y buenas noches.